Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy vamos a explicar un poquito lo que es la taxonomía, que es esta pirámide invertida que podemos observar, pero en este ejemplo nos da el melocotero. Hoy nosotros vamos a poner este orden para saber cuál es el género, la familia, el orden, la clase, división, reino y dominio de esta bella planta. Recordemos que nosotros le hemos hecho muchos videos a este hermoso género de plantas suculentas mexicanas, en las cuales pertenece al nombre científico de Echeveria. El nombre genérico viene en honor a Atanasio Echeverría y Godoy Corazones, que era un botánico ilustrador. En esta especie, por ejemplo, es Echeveria agavoides. Agavoides es el epíteto, o sea, solamente ella diferencia de otras echeverias que comprenden este género, y agavoides se refiere en honor al género del agave, en referencia a la forma de las hojas en forma de triángulo, a diferencia de las demás echeverias que tienen otras características morfológicas en sus hojas. Esto entonces es una especie. Dentro de las especies podemos encontrar cultivares. Por ejemplo, estas dos ilustraciones son también Echeveria agavoides, pero distinto cultivar, en los cuales van cambiando morfológicamente el color de las hojas, el tamaño, y sobre todo en algunos casos la distribución, exactamente dónde se encuentran, y eso lo hace distinto a simple vista, pero pertenece a la misma planta, no es otra especie, se le nombra cultivar. Vamos a empezar entonces el orden de estas hermosas plantas que mostramos en lo que sería la taxonomía. Vamos a acercar un poquito la cámara. En la parte de abajo nos dice especie. Nosotros pusimos, por ejemplo, la Echeveria agavoides, del género Echeveria. De la familia, la Echeveria pertenece a la familia Crassulaceae, en las cuales distintos géneros comprenden esta familia de plantas suculentas, entre ellas también el género, por ejemplo, Crassula, y el género Sedum, que el género Sedum descubrimos que también algunas especies pueden estar en territorio mexicano. Lo descubrimos, por ejemplo, en el libro que nos habla sobre la flora del estado de Nuevo León. En el orden, aquí en este otro libro que tenemos en la parte de abajo nos explica los órdenes de las plantas. Todas estas ilustraciones que vemos pertenecen al mismo orden que la Echeveria, que es el orden Safrijales. El orden Safrijales, la distribución mundial incluye cerca de 2.500 especies agrupadas en 15 familias. Aunque no es uno de los más numerosos en especies, sí es de los que se presentan con mayor diversificación, tanto en forma como en sistemas de crecimiento y tipos de reproducción. En él se incluyen árboles como el liquidámbar, que es un pariente del maple, que es el árbol muy emblemático, por ejemplo, de Canadá, arbustos como la paeonia, plantas herbáceas como la saxifraga, suculentas como el sempervivum, de ahí pertenece, por ejemplo, la uña de señorita, semiacuáticas como el Myriophyllum aquaticum, e incluso parásitas como del género Cynomorum coccineum. Y es gran variedad de dificultad encontrar características comunes a todas ellas. La familia Crassulaceae, que es donde pertenece la Echeveria corazones, es la que incluye mayor número de especies, unas 1.400, muy conocidas ya que son de uso habitual en jardinería, como los calanchoes, las echeverias y siempre vivas. Todas ellas viven en zonas cálidas secas y con poca agua disponible, por eso sus hojas son suculentas, es decir, se han modificado para poder almacenar el agua. Dentro de estas plantas suculentas podemos observar también la uña de mujer o uña de señorita, que es el sempervivum, las variedades de Aeonium. Aquí nos muestra, por ejemplo, la peonia de las rocas,
La safrifaga blanca nos muestra la flor de espuma, entre otras variedades de plantas que comprenden el mismo orden. Y la planta acuática en la cual mencionaba sería esta, corazones. Esta, por ejemplo, también le hicimos nosotros video, que era la hortensia de invierno, corazones. Es una planta muy hermosa. Entonces el orden es safrijales. Descubrimos entonces cuáles son los parientes o cuáles plantas están estrechamente vinculadas en el género Echeveria en el acomodo de la taxonomía. Después nos dice clase. En la clase son las monocotiledonas, dicotiledón. Recordemos el video anterior que hicimos. Monocotiledón significa que tiene un cotiledón, o sea, una hoja en el embrión. Dentro de ellas, por ejemplo, están los agaves, están las orquídeas o las palmeras. Y las dicotiledón son las que tienen dos embriones en la semilla, dos hojas en el embrión o dos cotiledones. En este caso, la Echeveria pertenece a las plantas dicotiledón, o sea, hace que dan dos hojas dentro del embrión. Cuando brota la semilla son dos hojas. En la clase, entonces es dicotiledón. Vamos a dar una demostración en un libro que tengo aquí para descubrir un poquito las echeverias que también se dan aquí en México, sobre todo en el libro que estábamos platicando hace rato, que era el que nos platica de las plantas silvestres y flores de Nuevo León, que es este, corazones. Nos separa por colores. En las echeverias normalmente son rojas, naranjas o amarillas. En el acomodo de la echeveria que vamos a mostrar es en el acomodo rojo. Y aquí podemos observar otra echeveria, por ejemplo, que es la Echeveria simulans. Y nos dice que es del grupo dicotiledón, corazones. O sea, dos hojas en el embrión. Dos cotiledones de la familia Crassulaceae. En la división nos dice que hay briofitas, ginoespermas o angioespermas. Recordemos que las angiospermas fue la última evolución de las plantas en las cuales nos desarrollan flores. En la ilustración que podemos observar en este libro, vemos sus inflorescencias. Entonces, sí tiene flores. Entonces, la echeveria pertenece a las angioespermas. Del reino Plantae, porque es una planta, corazones. Descubrimos, por ejemplo, que en los hongos es el reino Fungi y en las algas es del reino Protista, por ejemplo. Del dominio eucariota, organismo de núcleo celular diferenciado. Entonces vamos a volverlo a describir, pero ahora de arriba hacia abajo. Dominio eucariota, reino Plantae. La división sería angiospermas. La clase sería dicotiledón. En el orden es safrijales. La familia es Crassulaceae. El género es Echeveria. Y la especie que pusimos como ejemplo era la Echeveria agavoides. Miren, aquí está el libro. Espero les gustará la información para entender un poquito lo que es la taxonomía, el orden, la clasificación que se le da a todos los seres vivos, sean animal, sean alga, sean hongo, planta, inclusive si no me equivoco también ya lo de las bacterias, los virus y esos pertenecen a distintos reinos. Espero y les gustara la información. No olviden suscribirse a nuestro canal Tienda de Plantas LD en Facebook, YouTube y sobre todo en TikTok, donde mostramos nuestros libros para seguir aprendiendo de flora, el mundo secreto de las plantas.